¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la clase de Ven, sígueme con Luis Picuasi. Estamos en la semana del 15 al 21 de enero. Y los capítulos que nos corresponde estudiar esta semana es de primer Nefi capítulo 6 al capítulo 10. Entonces en esta parte vamos a disfrutar mucho, vamos a deleitarnos eh, en algunos principios que aquí en el manual Ven, sígueme nos menciona. Ok, entonces en el capítulo 7 hay una enseñanza. El Señor nuevamente le mandó a Leí que sus hijos debían regresar a Jerusalén. Esta vez a invitarle a Ismael, a una familia grande, que invitara a unirse al viaje de Leí. Ahora bien, Leí tenía en su mayoría eh, hijos, hijos varones. Mientras que Ismael dice aquí en el registro que tenía hijas. Entonces, el propósito de Dios era que la familia de Ismael se uniera hacia Leí a fin de que sus hijos pudieran contraer matrimonio y así tener posteridad. Eh, en el versículo 5 del capítulo 7 podemos ver que el Señor realmente había estado preparando a Ismael. Quizás su corazón de cuando en cuando él estaba preparándole para que cuando Nefi y sus hermanos lleguen y reciba la invitación, pueda acceder quizás de una manera ya más blanda. Podemos leer en el versículo 5, dice, el Señor ablandó el corazón de Ismael y los de su casa. Cuando estamos en la obra de Dios, el Señor ablanda el corazón. Quizás como miembros recibimos una asignación de parte de nuestro presidente de quórum a ministrar a dos o tres familias o a una familia. Pero resulta que la familia quizás en un momento estaban cerrando su corazón hacia el Señor y hacia los miembros también. Sin embargo, si hemos recibido esa asignación, es porque Dios tiene un propósito. Entonces el presidente de quórum, recuerden ustedes que recibe revelación y es por algo que nos dan esa asignación a fin de que podamos elevar, animar, fortalecer a determinadas familias con las que vamos a trabajar mi compañero y yo. Muy bien, ese es el principio, ¿no?, que podemos aprender. Ahora aquí en el manual nos enseña en el capítulo 7, puedo perdonar a los demás, dice. En el camino, ya mientras Ismael y su familia se unieron en el camino, Lamán y Lemuel se rebelaron contra Nefi. Más bien creo que intentaban no unirse al viaje y regresarse a Jerusalén. Entonces Nefi empieza a predicar, les dice, ustedes vieron a un ángel, ¿cómo pudieron dejar de sentir? Les animó a que fueran fieles al Señor. Él dice, por tanto seamos fieles al Señor. Y si es que somos fieles, obtendremos una tierra de promisión. Al escuchar eso, Lamán y Lemuel le amarraron con fuertes cuerdas. Y la idea era dejarle a Nefi atado en el desierto para que animales salvajes lo destruyeran, ¿no? Sin embargo, también el Señor es misericordioso. Una de las hijas de Ismael suplicó e intercedió, pues de tal manera que Lamán y Lemuel fueron ablandados sus corazones y también el esfuerzo por quitar la vida en ese momento terminó.
Entonces, en el versículo 21 está la lección. Dice, les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que les perdonara. Eso es lo que podemos aprender, queridos hermanos y hermanas, a perdonar sinceramente. Muchos de nosotros quizás estamos distanciados con algún miembro de la familia porque nos lanzó un comentario hiriente y nos ofendimos el uno al otro. Esto quizás puede estar pasando con algún vecino, incluso con algún miembro de la iglesia. Entonces tenemos que perdonar sinceramente y luego pedir entre los dos que el Señor nos perdone. Cuando nosotros practicamos el Evangelio, somos seguidores del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo mientras Él estaba en la cruz? Dijo una frase que muchos de nosotros sabemos y en alguna de las situaciones nos ha ayudado. Él dijo simplemente, Padre, refiriéndose a los que le clavaron, le escupieron y le hicieron todo daño, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que podemos decir. Y dar el primer paso, sea yo el culpable o no, tengo que dar el paso. Quizás en el mundo nos enseña que el que debe de pedir el perdón es el que se equivocó, lo cual no sucede muy a menudo. Entonces tenemos que tener la suficiente humildad como el Señor Jesucristo de dar el paso y decir, Padre, perdónalos. O más aún, pedir en oración y que Dios me llene de valor, me ablande el corazón, que quite ese orgullo, quitar esa astilla que me hace tanto daño, me hace y decir al miembro de la familia o a cualquiera, perdóname, yo me equivoqué, así no me haya equivocado. Pero de alguna manera nos hemos equivocado por resentirnos, por tomar las cosas muy a pecho y por no haberle dirigido la palabra los días, las semanas o los meses, incluso los años puede ser. Entonces, tenemos que perdonar sinceramente. Ustedes saben que todos los días suplicamos el perdón a Dios. Intentamos experimentar el poder de la expiación de Jesucristo diariamente. Entonces, ¿por qué no perdonar yo también? En el manual eso es lo que nos dice. ¿De qué forma somos bendecidos? Cuando nos perdonamos sinceramente unos a otros. Hermanos y hermanas, la carga se nos alivia. La carga depositamos en la expiación de Jesucristo. Y por eso se vuelve más llevadero y experimentamos más gozo. Quizás de no haber sido por esa experiencia amarga que vivimos, no hubiésemos experimentado el gozo de la expiación. El perdón, el arrepentimiento es esencial a fin de que nosotros podamos perdonarnos el uno al otro. Durante esta estadía terrenal, eso es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar acudir hacia esa persona. Quizás en un momento el adversario nos va a susurrar y decir, no lo hagas, tú no tuviste la culpa. Él tuvo la culpa porque él empezó o ella empezó. Entonces, nosotros decimos que somos discípulos de Jesucristo. Un discípulo es un seguidor. Somos seguidores de Jesucristo. Y
como buen seguidor tenemos que dar ese paso. Nosotros tengamos o no tengamos la culpa, porque ese es un acto de humildad. Solo así lograremos también ser un medio para esa persona para que aliviane su carga también. Ok, entonces en el capítulo 8 nosotros podemos ver que Leí tuvo una visión. Este capítulo es un clásico, ¿no? Que todos hemos escuchado. Quizás los miembros que asistían a la organización de la primaria escucharon. Por cierto, la organización de la primaria es para los niños, ¿no? Entonces, muchos de ustedes quizás fueron miembros desde niños, escucharon este relato de sus maestras, de su presidenta de la organización de la primaria, de sus consejeras, este maravilloso relato. Pues simplemente el relato cuenta que Leí tuvo una visión en la que vio, en la que él estaba en un desierto oscuro y lúgubre, dice. Entonces, al estar en eso, él hizo una oración pidiendo misericordia a Dios. Repentinamente un ángel, un hombre vestido de blanco, le dijo, Leí, ven conmigo. Entonces, al estar avanzando en la visión, él vio un campo grande y espacioso. Empezó nuevamente a orar y vio un árbol con muchos frutos, y ese fruto era deseable para hacer a uno feliz, dice. Y el fruto era blanco, y excedía toda blancura que él había visto. Y él probó de ese fruto. Al comer de ese fruto, su alma se llenó de un gozo inmenso. Por lo que él dijo, voy a dar a mi familia también. Al mirar a su derredor, vio a su esposa Saría, a Nefi y a Sam, como si no supieran a dónde ir. Así que los llamó y le dijo, vengan. Y les invitó a que prueben del fruto. Vio también a un lado a Lamán y Lemuel. También los llamó y no quisieron venir y probar del fruto. En el sueño, queridos hermanos y hermanas, vio también una barra de hierro que se extendía desde una distancia hacia el árbol. También vio un sendero y por el sendero iba la barra de hierro. También vio un edificio grande y espacioso, con muchas personas ahí, quizás disfrutando de bailar, de beber y también de burlarse de los demás. También vio un vapor de tinieblas, un río, ¿no? Con aguas sucias también. Entonces, eso más adelante en los siguientes capítulos da la interpretación. Sin embargo, aquí lo haremos de manera resumida. Entonces, el árbol de la vida representa el amor de Dios. La barra de hierro representa la palabra de Dios, las escrituras. Y nosotros tenemos que estar aferrados diariamente a fin de que no podamos sucumbir al vapor de tinieblas que también representa las tentaciones del adversario. Y el que más quizás nos puede afectar es el edificio grande y espacioso, que se interpreta como el orgullo del mundo. Y esa es una enfermedad que no solo puede dar a los no miembros, sino que a los miembros nos puede atacar, quizás diciendo, bueno, usted ya es un miembro de muchos años, quizás ya no debe de estudiar las escrituras porque ya se lo sabe.
Quizás puede susurrar, ¿no? O quizás usted ya fue líder en cargos prominentes, en llamamientos prominentes. Ya fue obispo, ya fue presidente de estaca, ya fue incluso 70 de área o 70 autoridad general. Usted ya es autoridad, 70 autoridad general emérito. Entonces, eh, quizás nos puede hacer caer en el orgullo. Entonces, al contrario, aquí nosotros tenemos que orar y pedir que nos ayude a poder mantener la humildad, a que podamos continuar en la senda de los convenios. Eso es lo que eh, tuvo en la visión, ¿no? En los capítulos que estudiaremos la siguiente semana, nos enseña más acerca de la interpretación. Nefi, él tiene el deseo de saber más y luego se lo explica a sus hermanos también. Bueno, en el capítulo 10 nosotros podemos ver que todos los profetas, absolutamente todos, desde Adán hasta presidente Russell M. Nelson, vamos ahora sí que a decir Adán, eh, Enoch, Noé, Abraham, Moisés, Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos, hablando en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora hablando en el libro de Mormón, Leí, Nefi, Benjamín, Mosía, Elaman, Alma, Samuel, todos ellos testificaron de Jesucristo, que vendría un redentor a expiar los pecados de la humanidad. Leí en esta parte, ve que un redentor vendría, un redentor del mundo, y que éste tomaría forma de hombre, y que también se bautizaría por Juan el Bautista. En el versículo 10 del capítulo 10 nos dice que él daría ese paso. Luego él que realizaría la expiación, y también la expiación consiste en el sacrificio que él hizo en el Getsemaní, de pagar el precio por el castigo de nuestros pecados, de tal manera que él tuvo gran angustia en su alma, tanto en la parte emocional, espiritual, así como también la física. Sufrió por nuestros pecados, dolores, enfermedades, penas y todo tipo de cosas negativas. Por eso dice Isaías que es un varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y rechazado de los hombres. Realmente Él comprende todas las cosas, habiendo descendido debajo de todo. Él comprende todas las cosas. No hay dolor, pena, enfermedad que Él no pueda comprender. Por eso es que cuando nosotros acudimos a Él en una oración, Él nos aliviana la carga. Eso he podido ver en mi vida. He podido experimentarlo también. Y sé que el poder de la expiación de Jesucristo es infinito. Infinito en el tiempo, infinito en dolor. Porque Él sufrió, hablando en infinito en el tiempo, Él sufrió por las personas que habían vivido también. Por las personas que en ese momento vivían. Y por las personas que vivirían en un futuro, o sea, por nosotros, por nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos,
Por eso es infinito en el tiempo, infinito en dolor, como ya lo mencionamos. No hay dolor, angustia, pena, tristeza que Él no pueda comprender. Su gracia es suficiente para todo hijo de Dios, sea miembro o no miembro de la iglesia. Él puede ayudarnos. Lo que tenemos que hacer es acudir en una oración y conversar con Él. Y si hemos pecado, acudir a un líder del sacerdocio, donde el obispo, donde el presidente destaca, y arrepentirnos, porque eso es lo que hacen esos líderes del sacerdocio. No nos juzgan, sino más bien nos invitan a que tenemos que hacer esos cambios. Arrepentirse significa cambiar. El presidente Russell Nelson explicó este principio, que arrepentimiento en hebreo significa metanoeo, que tiene que ver con mi forma de pensar, con la forma en que yo hablo. Incluso él dijo, con la forma que yo respiro. Entonces él dijo, arrepentimiento es cambiar. Entonces yo tengo que procurar cómo estoy pensando, cómo estoy hablando y cómo me estoy comportando. E incluso cómo estoy respirando, ¿no? Entonces tengo que hacer ese cambio, quizás drástico, pero con la ayuda del Señor Jesucristo. Puedo ayudar hacia la otra persona que ofendí también. Puedo ayudarme a mí mismo, pero siempre acudiendo a Jesucristo. Es el poder de la expiación y realmente yo estoy muy agradecido por ese acto maravilloso, en donde Él sudó sangre por mis pecados, mis dolores, padecimiento que hizo que Jesús, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro. Él luego dice, mas si no se arrepienten tendrán que padecer así como yo. Gracias amigos, esta fue la clase de esta semana. Les invitamos para que puedan compartir. Y estas clases quizás no son como, esta es la interpretación y así tiene que ser, ¿no? Sino que son pensamientos y sentimientos que el el Señor más que todo me da. A ustedes les puede dar otros sentimientos o otros pensamientos en su estudio personal. Y que estos videos, sobre todo, que sean como un recurso para fortalecerse, no quizás un recurso para reemplazar su estudio personal, sino que la idea es fortalecer. Por eso hay muchos canales que hablan de Ben Siguen. Entonces, el espíritu hace el resto. O sea, ustedes pueden ver este video y fortalecerse, no con las palabras de Luis Picuasi, sino con lo que el espíritu les habla, lo que les haga sentir. Nos vemos amigos.